a compartir la pantalla, ¿correcto? A ver, un ratito. Muy bien, muchachos. Bueno, la última clase habíamos visto qué características, qué condiciones debe cumplir un cuerpo o una partícula para que pueda describir un movimiento en dos dimensiones, es decir, un movimiento bidimensional, ¿cierto? Habíamos visto incluso algunas características que tiene este movimiento. Dijimos que nosotros íbamos a estudiar movimientos bidimensionales, pero ojo, con la característica de tener aceleración constante. Y habíamos visto de que cuando el movimiento era bidimensional y la aceleración era constante, siempre la trayectoria que describía la partícula era una trayectoria de tipo parabólica. ¿Sí? Tengan cuidado porque por ahí hicieron una pregunta en la mañana, ¿no? Y dijeron, profesor, siempre que un cuerpo describe un movimiento bidimensional, ¿su trayectoria es una parábola? No, tengan mucho cuidado. No, se les dijo, por eso lo estoy aclarando. El hecho de que el cuerpo describa una trayectoria bidimensional, su trayectoria simplemente va a estar contenida en un plano. Ahora, dependiendo de qué características tenga ese movimiento, su trayectoria puede variar, ¿correcto? Pero si el movimiento bidimensional tuviese aceleración constante, ahí sí, con toda seguridad, podríamos decir de que su trayectoria sería una parábola, ¿ya? Eso es lo que justamente quería recalcar. Bueno, de repente a modo de un pequeño repaso para reforzar ese aspecto teórico, vamos a recordar un poquito lo que es la parte teórica y luego pasaríamos ya a ver algunos problemas de aplicación de este capítulo, ¿sí? Porque valgan verdades, este capítulo de repente más se enfoca en la parte vectorial y es ahí donde el alumno, si de repente está acostumbrado solamente a manejar ecuaciones escalares, pues ahí es donde este movimiento le parece complicado. Pero como ustedes saben, no lo es. Incluso ya se han demostrado algunas ecuaciones. ¿Sí? Al modo de repaso, algo rápido, antes de ver los problemas de esta parte, quisiera hacer un pequeño repaso, ¿sí? Para que quede claro estos conceptos. Muy bien. A ver un ratito. Sí se está grabando, ¿no? Ya, ok. Ahora sí, vamos a ver las características del movimiento bidimensional. Muy bien. Ya sabíamos cuáles eran sus características, ¿cierto? Primero, es diferente, como ya habíamos mencionado, a un movimiento unidimensional, porque el unidimensional se caracterizaba porque su trayectoria era una recta, pues, ¿no? Y allí habíamos definido tres movimientos, que en este caso era el MRU, donde su velocidad permanecía constante, el MRV, donde su aceleración permanecía constante, y el movimiento vertical de caída libre, que también se explicó en su debido momento, ¿sí? Donde allí pudimos ver que efectivamente también la trayectoria era rectilínea y este movimiento era generado debido a la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que se encuentran cerca de ella, ¿cierto? Por lo tanto, si el movimiento vertical de caída libre era un MR, o sea, tenía aceleración constante, que en este caso era la aceleración de la gravedad, obviamente considerando que los cuerpos están cerca de la superficie de la Tierra, entonces prácticamente la caída libre era un MRV y por tanto íbamos a utilizar las mismas ecuaciones. En ese entonces habíamos visto movimientos unidimensionales, donde, vuelvo a repetir, se caracterizaba porque su trayectoria era una recta, ¿no? Pero en el caso de un movimiento bidimensional, como ustedes se pueden dar cuenta, ya la trayectoria no es una recta. Efectivamente, la orientación de la velocidad o del movimiento de la partícula está cambiando. Acá estamos viendo dos ejemplos. Entonces, si ya está cambiando la velocidad porque está cambiando su orientación, de por sí podemos decir que en este movimiento hay aceleración. Ya es lo primero que tenemos que recordar. Vuelvo a repetir, ya sabemos que cuando un cuerpo cambia, o mejor dicho, si un cuerpo posee aceleración es porque está cambiando su velocidad, o dicho al revés, si un cuerpo cambia su velocidad es porque tiene aceleración, ¿correcto? Y acá, para que describa un movimiento que no se da en una trayectoria rectilínea, necesariamente lo que debe ocurrir es que el móvil o la partícula debe estar cambiando su velocidad, al menos su orientación.
Entonces, si cambia la orientación, entonces quiere decir que está cambiando la velocidad. Y si cambia la velocidad, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente tiene aceleración, ¿no? Ya dijimos además que la velocidad es una cantidad vectorial. Y si es una cantidad vectorial, tiene dos elementos, módulo y orientación. Entonces, si yo quiero que cambie la velocidad, tres posibilidades. Que cambie solo la orientación, ¿sí? Más no el módulo. O la otra posibilidad sería que cambie el módulo, más no la orientación. O la tercera posibilidad sería que cambien ambos. Basta que acá cambie uno de ellos para decir que tiene aceleración. Entonces, para que describa un movimiento ya no unidimensional, necesariamente la orientación debe estar cambiando. Por lo tanto, tiene aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, como les dije, hay un requisito, o mejor dicho, tiene que haber ciertas condiciones o requisitos que se cumplan. ¿Para qué? Para que una partícula describa un movimiento bidimensional. No solamente basta con saber que tiene aceleración, ¿correcto? Y creo que ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Para que justamente lo vimos como un resumen. Para que la partícula describa un movimiento bidimensional, se debería cumplir esto. ¿Se acuerdan, no? Primeramente, que la velocidad y la aceleración deben estar contenidos en un mismo plano. Eso es lo primordial. Ahí está la partícula, describe su trayectoria. Obviamente, para que se mueva, no en una trayectoria rectilínea, es decir, no de manera unidimensional, sino bidimensional, su velocidad debe estar cambiando. Por lo tanto, debe tener, ¿qué cosa? Una aceleración. Entonces, el primer requisito es que estos dos elementos, tanto la velocidad como la aceleración, deben estar contenidos necesariamente en un mismo plano. ¿Correcto? Segunda característica es que el ángulo que forman tanto la velocidad como la aceleración debe ser diferente a qué valores. Obviamente debe ser diferente a 0 y a 180. Porque si fuera 0, la aceleración y la velocidad serían paralelos, ¿cierto? Eso quiere decir que se estaría moviendo en una trayectoria rectilínea y sería un movimiento unidimensional. Lo mismo ocurriría si el ángulo fuera 180, ¿cierto? Entonces, esos son dos requisitos muy importantes. ¿Para qué? Para garantizar que la partícula se mueve en movimiento bidimensional. Muy bien, acá simplemente lo que estamos haciendo es recordar el concepto de aceleración, pues, ¿no? Nosotros ya sabemos que si la aceleración, o mejor dicho, el movimiento bidimensional que nosotros vamos a analizar es un movimiento bidimensional con aceleración constante, entonces nosotros podemos partir de esa premisa. Si la aceleración es constante para un tiempo corto, para un tiempo grande. Partiendo de ahí, deducimos que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media. Y la aceleración media ya sabemos cómo se calculaba, pues, ¿no? Rapidez con la cual cambia la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces podríamos desdoblar esto como velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo, que sería tiempo final, un tiempo genérico t, menos un tiempo inicial que le estoy colocando tiempo igual a 0, ¿no? Considerando que estamos trabajando con un cronómetro. Bueno, si nosotros hacemos el despeje matemático, obtendríamos justamente esta expresión, que como ustedes se pueden dar cuenta, tiene la misma forma de la ecuación del MRV, ¿sí? Sino que acá la diferencia es que el movimiento se da en un plano. Bueno, acá tenemos la forma geométrica o gráfica de poder expresar esta ecuación. Ahí está la velocidad inicial, acá está la aceleración, y lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente. Ahí está la trayectoria que sigue la partícula, y lo que estoy haciendo es justamente dibujar esta velocidad. Entonces, simplemente lo que voy a decir es lo siguiente. Este vector velocidad más este vector AT necesariamente me tiene que dar aquí al vector velocidad final. Y acá justamente lo estamos colocando, pues, ¿no? Lo estoy expresando la ecuación vectorial de manera geométrica o gráfica, ¿correcto? Muy bien. Acá es algo muy similar, sino que lo que vamos a hacer acá ahora es lo siguiente. Para poder cuantificar al movimiento, le vamos a asociar, ¿qué cosa? Un sistema de coordenadas, ¿sí? De esa manera, al asociarle el sistema de coordenadas, como ya cada eje coordenado está definido, ¿no? Su orientación mediante un vector unitario, que en este caso sería IJK, entonces le voy a asociar un sistema de coordenadas. Como ustedes bien saben, el XY, ¿no? Porque obviamente se está moviendo en un plano. En este caso, no estaríamos con un movimiento en el espacio, ¿sí? Por eso que no le pongo el eje Z, no simplemente el eje X y el eje Y. Y lo que simplemente hago es obtener las expresiones vectoriales de estas cantidades, pues, ¿no? Por ejemplo, a esta velocidad inicial lo puedo expresar como la suma, o sea, como la suma de dos componentes, ¿no? Una que esté o sea paralelo al eje X y otra componente que esté o sea paralelo al eje Y, ¿correcto? Entonces lo estoy escribiendo de esta manera, ¿no? Este vector más este vector me da el de acá. Lo mismo hago con este vector AT. Este vector más este vector efectivamente me está dando este vector AT.
¿no? A esta componente que es paralela al eje X le llamo AX por T. Y a esta componente que es paralela al eje Y le llamo AY por T. Lo mismo voy a hacer con esta velocidad. Simplemente lo descompongo como la suma de este vector que está sobre el eje Y, que le estoy llamando BY, más este vector que le llamo Bx, que es paralelo al eje X. Bueno, si simplemente lo que hago es mover a los vectores, voy a poder obtener justamente la siguiente expresión. Me doy cuenta que este Bx, por ejemplo, sería, en este caso, B0x más AXT. Y en el eje vertical, este BY me daría cuenta que sería B0y más AIT. ¿Correcto? O sea, lo que estamos llegando justamente es esta conclusión. Que como ustedes se pueden dar cuenta, muy allá de las ecuaciones, quiero que entiendan que un movimiento bidimensional también puedo analizarlo, ¿sí? Como la suma de dos movimientos, ¿sí? Que lo van a componer en este caso. Uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿No? Y como ustedes se pueden dar cuenta, si lo analizo de esa manera, yo podría decir que, por ejemplo, en el eje X experimento un MRV. En el eje Y también experimento un MRV, ¿cierto? Sino que al sumar o al componer a esos movimientos, efectivamente me va a dar un movimiento que se da en un plano. Ya, eso también puedo hacer. Muy bien. Veamos el siguiente, o la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos la trayectoria que sigue la partícula. Ahora vamos a hablar, antes hemos hablado de las velocidades, ahora vamos a hablar en cuanto a lo que es posición y desplazamiento, ¿correcto? Bueno, nosotros hacemos que el desplazamiento es un vector, ¿no? O mejor dicho, es una cantidad vectorial, ¿no? Que nos indica cómo cambia la posición de la partícula. Y simplemente, gráficamente, se obtiene trazando un vector desde la posición inicial a la posición final. Estamos considerando que la partícula se encontraba inicialmente en esta posición y al cabo de cierto tiempo se encuentra en esta posición. Por lo tanto, este vector me define esa posición inicial y este vector me define esa posición final. ¿Correcto? Entonces, este vector sería el vector de desplazamiento, ¿no? Que nos está viendo ese cambio de posición. Muy bien. Como le hemos asociado el sistema de coordenadas para cuantificar ese movimiento, lo que hago ahora es descomponer. A ese vector de desplazamiento lo voy a descomponer de tal manera que una componente sea paralela al eje X y otra componente sea paralela al eje Y. ¿Correcto? Bueno, lo mismo hago con el vector posición inicial, lo descompongo de tal manera que una componente sea o esté sobre el eje X y la otra componente sea paralela o esté sobre el eje Y. Lo mismo hago con este vector posición final, ¿no? Una componente que esté sobre el eje y otra componente que sea paralela al eje X. Muy bien, y lo que simplemente hago es aplicar vectores. Pues no, sabemos que este vector X0 más este vector triangulito X me daría justamente el vector X de azul. ¿Correcto? Y en el eje Y algo similar, ¿no? Este vector Y lo puedo expresar como la suma de este vector Y0 más este vector delta de Y. Acá está. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá simplemente es lo mismo, pero ahora trabajando con vectores posición y desplazamiento. Bueno, nosotros sabemos lo siguiente. Como ya hemos visto que la partícula, tanto en el eje X como en el eje Y, cuando hice la descomposición de velocidades y aceleraciones, tienen, valga la redundancia, aceleración, entonces lo que puedo decir es lo siguiente. Este delta de X, que es el desplazamiento, nosotros lo podemos calcular, ¿cierto? O dicho de otra forma, si experimento un MRV tanto en el eje X como en el eje Y, esa posición en el eje X lo puedo calcular de esta manera, ¿sí? Y la posición en el eje Y también lo puedo calcular de esta manera. Entonces, si nosotros sumamos, vamos a obtener justamente la ecuación general del movimiento que describe, o sea, la ecuación general de cómo cambia la posición de la partícula que experimenta un movimiento bidimensional con aceleración constante en función del tiempo. Bueno, si nosotros sumamos la posición X más la posición Y, me da la posición de la partícula, justamente al describir su movimiento bidimensional. Eso equivaldría a decir posición inicial en el eje X más posición inicial en el eje Y, eso me daría ¿qué cosa? La posición inicial de la partícula. Y obviamente al sumar estos desplazamientos me estaría dando el desplazamiento total. Bueno, si hago la suma respectiva acá, entonces obtendría esta ecuación. Ahora, acá justamente les hice un comentario. En muchos problemas es conveniente analizar al movimiento bidimensional con aceleración constante sin descomponerlo, es decir, utilizando esta ecuación de forma directa. Pero hay otros problemas donde sí va a ser necesario, dependiendo de las condiciones y de los datos que me dé el problema, analizarlo en función de sus componentes. ¿Ya?
Cuando veamos justamente problemas de aplicación, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, hay problemas que salen directo aplicando esto, sin descomponer al movimiento. Y hay otros problemas que van a salir de manera más sencilla, de repente analizándolo, pero por componentes. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente van a haber datos que me van a dar de repente, o que yo puedo analizar mejor, de repente estando o solamente analizando el eje X o solamente analizando el eje Y. ¿Ya? Por eso les digo, eso va a depender del tipo de problema que nos toque resolver. Muy bien. Ahora, esta es una sugerencia que yo también ya comenté en ese momento, y se les había indicado, ¿no? Cuando normalmente ustedes tengan un movimiento bidimensional con aceleración constante, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la velocidad traten de descomponerla de tal manera que una de sus componentes sea paralela a la aceleración y la otra componente sea perpendicular a la aceleración. Profesor, ¿y con qué finalidad hago esto? Para que justamente podamos, primeramente, demostrar que la trayectoria que efectivamente sigue esta partícula en un movimiento bidimensional con aceleración constante es de tipo parabólico. Y dos, va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque si yo solamente, descompongo la velocidad en una componente paralela a la aceleración y otra componente perpendicular a la aceleración, pues la que es paralela a la aceleración describirá un MRV. Y a esa componente paralela a la aceleración y efectivamente a la aceleración le voy a asociar un eje coordenado. Mientras que a la otra componente perpendicular a la aceleración, como no hay aceleración, quiere decir que allí la velocidad se mantiene constante, quiere decir que allí va a experimentar un MRU. Por lo tanto, a ese eje coordenado o a esa velocidad que es perpendicular a la aceleración, también le asocio un eje coordenado. ¿Correcto? Entonces me voy a dar cuenta que al hacer esto, voy a obtener dos movimientos. Si descompongo la velocidad mediante una componente que sea paralela a la aceleración, en esa dirección o en ese eje coordenado, la partícula experimentará un MRV. Mientras que si la otra componente, que lo he descompuesto de manera perpendicular a la aceleración, en ese eje coordenado describirá un MRV. ¿Correcto? A ver, veamos. Tenemos acá la aceleración, la velocidad inicial, este es el vector AT, y ya sabemos que este vendría a ser el vector velocidad. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces sabemos que esta velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué hicimos? Le asocio un eje coordenado y ahí es donde justamente vamos a seguir esa sugerencia que te comenté hace un momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Descomponer esta velocidad de tal manera que una componente sea perpendicular a la aceleración y la otra componente sea paralela a dicha aceleración. Es decir, si estoy colocando al eje Y, ¿no? Paralelo a la aceleración, entonces una de las componentes de la velocidad también debe estar paralela a la aceleración, o debe estar sobre el eje Y o paralelo a él. Y la otra componente de esta velocidad tiene que ser perpendicular a la aceleración y por lo tanto perpendicular al eje Y. Por lo tanto, ese sería el eje X. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ahí está la componente que es perpendicular a la aceleración, que está sobre el eje X. Y acá está la otra componente que es paralela a la aceleración. O sea, paralela al eje Y. Y bueno, lo que simplemente hago es lo siguiente. Como en esta orientación no hay aceleración, entonces, ¿qué podríamos decir? Que la velocidad en el eje X en todo momento como permanece constante. Es por eso que a esa componente inicial de la velocidad en el eje X le llamo una velocidad X genérica. ¿Correcto? Entonces, como sabemos que no hay aceleración, experimento un MRU. Y si experimento un MRU, entonces podría yo utilizar esta ecuación del MRU. El desplazamiento sabemos que lo podemos calcular como la velocidad por el tiempo. Pero en este caso, si consideramos que este es el origen de coordenadas, la posición inicial sería 0. Entonces, este desplazamiento que lo puedo expresar como posición final x menos posición inicial x0, como la posición inicial vale 0, el x0 vale 0, y lo reemplazo acá. Me quedaría justamente esto de acá. ¿Correcto? Ahora, en el eje Y sí es diferente. ¿Por qué? Porque en el eje Y, obviamente, la componente inicial de la velocidad, ¿sí? Como es paralela a la aceleración y en esa orientación hay aceleración, quiere decir que en esa orientación experimentaría un MRV, ya que la aceleración se mantiene constante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar.
Acá está la ecuación de la velocidad, es decir, la componente que es paralela a esta aceleración de la velocidad para cualquier instante de tiempo lo puedo calcular de esta manera. Y el desplazamiento, pues simplemente algo similar, ¿no? Como ya sabemos que en el eje Y experimenta un mRV, entonces puedo utilizar esta ecuación que ya se vio en su debido momento. Bueno, si consideramos que la posición inicial es justamente coincide con el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, este desplazamiento coincide justamente con la posición final. Y obtendríamos esto de acá. Muy bien. Esto nos da pie ¿a qué? A demostrar justamente lo que ya les había comentado, que la trayectoria justamente es de tipo parabólica. ¿Qué ocurre si simplemente trabajo con los módulos? Si trabajo con los módulos, efectivamente, de acá yo puedo despejar el t en el eje x. Y este t sería simplemente x sobre velocidad en el eje x. Igual acá, trabajo con los módulos y simplemente lo que voy a hacer ahora es este tiempo lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar acá. Bueno, si nosotros lo reemplazamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto no va a cambiar por si acaso. Acá sí. En vez de t, coloco x entre b en la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad en el eje x. Ahí está. Estoy reemplazando este t por este valor. Este t cuadrado lo estoy reemplazando por esto, ¿no? Y lo elevo al cuadrado luego. Entonces, luego, si nosotros reacomodamos términos y ese x lo saco afuera, este x cuadrado lo saco afuera para que se pueda apreciar mejor, obtendría justamente esta expresión, donde nos podemos dar cuenta que la posición en el eje Y, ¿no? O mejor dicho, la posición en el eje Y cambia con la posición en el eje X. Y como esa correlación entre ambas posiciones es cuadrática, quiere decir que efectivamente la gráfica que se va a generar es una gráfica o sea, es una función cuadrática, por lo tanto, la gráfica que voy a obtener justamente es una parábola. Ahí es donde justamente podemos notar. O si gustas, esta es la demostración de que efectivamente cuando tenemos un movimiento bidimensional con aceleración constante, se demuestra efectivamente que la trayectoria que sigue la partícula es una parábola. ¿Correcto? Bueno, a esa conclusión habíamos llegado. Bueno, estas fueron las conclusiones finales y esto es justamente ya un resumen de lo que te había comentado, pues, ¿no? Esto ya lo hemos explicado. Esto de acá. No se olviden que si la aceleración es constante, siempre la trayectoria que siga la partícula es una parábola, en un movimiento bidimensional. A eso me refiero. Y la segunda observación sería de que siempre la aceleración es paralela al eje de la parábola. Y no se olviden que siempre la aceleración apunta hacia la concavidad de la curva. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Y bueno, la tercera es algo que ya obviamente se había visto, ¿no? La aceleración es constante, se pueden usar las ecuaciones del MRV. Pero ojo, no quiere decir que una partícula experimente un MRV en un movimiento bidimensional con aceleración constante. Las ecuaciones son o tienen la misma forma que las del MRV, ¿no? Pero no quiere decir que la trayectoria sea rectilínea, pues no, eso ya se comentó. Muy bien, vamos a ver entonces algunos problemas de aplicación de este capítulo, ¿sí? A ver, veamos el primer ejemplo. Es el problema número 55 de su guía. Yo sé que es sencillo para muchos, sino que lo quiero hacer justamente para aclarar esa idea donde te había sugerido que en muchos casos hay problemas que salen de manera directa analizando al movimiento sin descomponerlo, pero hay otros donde sí conviene analizarlo de acuerdo a sus componentes. Por ejemplo, en este problema dice, es problema 55, un móvil parte del origen, ¿no? Bueno, si parte del origen ya sabemos que la posición inicial sería 0, pues, ¿no? Con una velocidad inicial de 2i más 4j y una aceleración de menos 5i más 5j. Esta aceleración dicen que es constante. Ah, ya sabemos que si es constante, entonces ya sabemos que las ecuaciones que vamos a utilizar son parecidas al MRV. Me piden que determine su posición en el instante de tiempo 2. Como yo sé que la forma de la ecuación es la misma del MRV, sino que ahora no se mueve en una sola dimensión, sino en dos, entonces voy a utilizar la misma ecuación. Sino que en vez de colocarle X, le coloco R, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este problema, por ejemplo, me va a convenir utilizar la ecuación, pero sin descomponer. Es decir, me va a convenir analizar al movimiento sin descomponerlo, sino de manera total. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque primero, si parte del origen, tengo la posición inicial, que en este caso sería 0,0, o 0i más 0j, como quiera llamarlo. Tengo la velocidad inicial,
que es 2i más 4j. Y tengo la aceleración, que es menos 5i más 5j, que es constante. Entonces lo que puedo hacer es utilizar la ecuación que justamente ya habíamos demostrado, ¿no? La posición para cualquier instante de tiempo, para una partícula que se mueve con aceleración constante en un plano, se calcula de esta manera, ¿no? Que tiene la forma muy similar a la del MRV. La posición inicial, bueno, como ustedes saben, es 0. ¿Por qué? Porque parte del origen. La velocidad inicial, acá la tenemos. El tiempo, bueno, es 2 segundos. Medio de la aceleración, acá la tenemos, por el tiempo, que es 2 al cuadrado. O sea, acá directamente ya lo estoy reemplazando. ¿Sí? Claro, lo ideal sería acá poner, ¿no? Obtener la ecuación general, que sería velocidad inicial por un tiempo t, un medio de la aceleración por un tiempo t al cuadrado. Pero como me están viendo la posición para el tiempo 2, ya lo estoy reemplazando de manera directa. ¿Correcto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es cuestión de operar nada más, ¿no? Entonces, este problema yo sé que muchos lo han hecho. Y efectivamente, la respuesta tendría que ser la E. Pero como vuelvo a repetir, este es un problema donde ha convenido analizarlo de manera directa, sin descomponerlo. Pero hay movimientos donde sí es necesario, ¿qué cosa? Analizarlo en función de sus componentes. Por ejemplo, veamos el problema 56. Dice, una partícula parte del origen de coordenadas con velocidad, ojo, menos 5j. Vamos a ir desgrañando el problema a medida que lo vamos leyendo. Parte del origen de coordenadas. Mira, esto es un dato importante. Si parte del origen de coordenadas, quiere decir que parte de la posición 0i más 0j. ¿Correcto hasta ahí? Seguimos. Con velocidad, se supone que es la velocidad inicial, ¿cierto? Con una velocidad inicial menos 5j. Ah, mira, quiere decir que solamente su velocidad inicial tiene componente en el eje Y, porque obviamente el unitario que lo acompaña es el J, mas no tiene componente en el eje X. O sea, podría decir yo que la componente de su velocidad inicial en el eje X es 0, ¿correcto? Sigamos leyendo. Si su aceleración es, y me dan esta, ahí sí puedo notar que la aceleración tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Me dicen, y la partícula cruza nuevamente el eje X en el instante de tiempo t. Profesor, ¿por qué dice que cruza nuevamente el eje X? Porque no se olviden que partió ¿de dónde? Del origen. Y como partió del origen, esa es la primera vez que estuvo en la posición 0, es decir, la primera vez que estuvo en el eje X. Una segunda vez será cuando efectivamente se mueva y vuelva a pasar por allí, ¿correcto? Y justamente me dicen que vuelve a pasar por el eje X en el instante de tiempo t. Me piden que haya la medida del ángulo que forma la velocidad con el eje X en dicho instante. Profesor, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, lo primero que yo tengo que entender es lo siguiente. Debo conocer ese instante de tiempo en el cual va a pasar nuevamente por el eje X. Conociendo el instante de tiempo en el cual nuevamente pasa por el eje X, ¿qué es lo que me va a convenir a mí? Obtener su velocidad. Obviamente voy a obtener su expresión vectorial. Entiéndeme, por favor. Vamos a suponer que esa velocidad me salga menos 3i más 4j. Entonces, si yo ya conozco la expresión vectorial de esa velocidad para ese instante de tiempo que cruza nuevamente el eje X, entonces ya voy a poder hallar el ángulo. ¿Por qué, profesor? Porque yo ya te había explicado algo, que luego lo voy a recordar cuando relacione o cuando ya empiece a resolver el problema. ¿Correcto? Eso creo que te lo había explicado cuando resolvimos un problema de vectores. ¿Sí? Pero de todas maneras lo vamos a recordar, no te preocupes. ¿Ya? Ah, profesor. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay un dato que está escondido. Si la partícula cruza nuevamente el eje X, eso quiere decir que en ese instante, cuando cruce el eje X, su posición en el eje Y será 0, ¿sí o no? Claro, será nuevamente 0. Entonces, como cuando vuelva a cruzar por el eje X, me doy cuenta que la posición en el eje Y será 0, es por eso que acá, en este problema, particularmente, ya no me conviene analizarlo de manera total, sino como, profe, en función de sus componentes. ¿Por qué? Porque se me va a hacer más sencillo, ya que tengo datos que ya pude identificar. ¿Correcto? Muy bien, pasemos con la solución entonces, ya habiendo, bueno, analizado el problema, viendo los datos que me daba, y obviamente analizar el movimiento de una forma separada, es decir, en función de sus componentes. Primero voy a analizar en Y. ¿Qué tenía de datos? Bueno,
la velocidad inicial, que era menos 5j, acá está, la posición inicial, que era 0, porque parte del origen de coordenadas, ¿correcto? Y tengo también la componente de la aceleración en el eje y, que es 2. Entonces, mira, con la posición inicial, con la velocidad inicial y con la aceleración, puedo construir la ecuación de ¿quién? De su movimiento. Profesor, ¿pero para qué construir la ecuación de su movimiento? O sea, me refiero a esta. ¿Por qué la construyo? Porque acá está el dato escondido. Cuando pase nuevamente por el eje X, eso quiere decir que el Y, ¿cuánto vale? 0. Y si el Y vale 0, obviamente el Y sería 0 para un instante de tiempo, que es lo que justamente quiero hallar. ¿Correcto? Muy bien. Como me dicen que parte del origen esto valdría 0, entonces la ecuación se reduce a esto. Reemplazo la velocidad inicial menos 5. Ya no considero los vectores unitarios, ¿no? Porque se sobreentiende que si estamos analizando el movimiento a lo largo del eje Y, se sobreentiende que el vector unitario es el J. Entonces simplemente ya no lo tomo en consideración, pero sí hay que tomar en cuenta las orientaciones de las cantidades vectoriales. Se apunta al eje positivo, ¿no? Mejor dicho, si se orienta hacia la zona positiva, será positiva, ¿no? Si la velocidad se orienta hacia la zona negativa, será negativa, y así, con todas las cantidades. Muy bien, la velocidad inicial es menos 5, ya sabemos que el J es porque está en el eje Y, más un medio de la aceleración en el eje Y, pero me doy cuenta que la aceleración en el eje Y es 2. Por lo tanto, al dividirlo entre 2 o al multiplicarlo por un medio, como quieras, se haría 1. Entonces quedaría esta expresión. Mira, ya obtuve la posición, es decir, cómo cambia la posición en el eje Y en función del tiempo. Pero ahora lo que voy a hacer es hallar ese instante en el cual cruza nuevamente el eje X, es decir, cuando el Y valga 0. Y bueno, si cuando cruza nuevamente el eje X el Y vale 0, entonces esto sería 0. Pues, ¿no? ¿Qué hago? Factorizo el t. Y obtendríamos para t dos valores. 0, que justamente era el instante inicial desde donde partió, y obviamente el otro instante en el cual cruza el eje X será el instante de tiempo 5. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿ahora qué vamos a hacer? Como te dije, como ya conozco el instante de tiempo, lo que me conviene ahora es ¿qué cosa? Obtener la velocidad que tiene justamente en ese instante de tiempo. Pero como ya lo analicé por componentes, entonces voy a hallar esa velocidad también por componentes. Ya sabemos que esta es la forma general de la ecuación, ¿cierto? Cuando hay aceleración, obviamente, constante, ¿no? Lo mismo que el MRV. Velocidad en el eje Y para cualquier instante de tiempo será su velocidad inicial en el eje Y más su aceleración en el eje Y por tiempo. Y bueno, reemplazo. Esto ya lo conocíamos, era menos 5. La aceleración en el eje Y también lo conocemos, es 2. Y simplemente lo único que voy a hacer ahora es reemplazarlo por este t, que ya sabemos que es 5. Muy bien. Quedaría más o menos así la expresión. Y si ahora lo reemplazo para t igual a 5, entonces ya obtendríamos la componente de su velocidad en ese instante. Bueno, ya colocándolo de forma vectorial, su módulo sería 5 y como estamos sobre el eje Y sería 5j. Muy bien, profesor, correcto, ya analizamos el eje Y, ya obtuvimos la componente de su velocidad en el eje Y. ¿Ahora qué hacemos? Tratemos de obtener la componente de la velocidad, pero ahora en el eje X. Y el procedimiento es algo parecido. Simplemente utilizamos la ecuación de la velocidad en el eje X, ¿no? Que también, como tiene aceleración en el eje X, entonces puedo utilizar esta ecuación. Velocidad en el eje X para cualquier instante de tiempo será su velocidad inicial más su aceleración en el eje X por el tiempo. No se olviden que solamente al inicio tenía componente su velocidad en el eje Y, más no en el eje X. Quiere decir que esto vale 0 entonces. Y su aceleración en el eje X, acá está, era menos 1. Entonces, si nosotros reemplazamos, obtendríamos justamente esta expresión. Que como ya t, ¿dónde está? Acá está, t se conoce, entonces pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este t que valía 5 acá. Y obviamente su módulo saldría menos 5. Pero como estamos sobre el eje X, sería menos 5j entonces. Ahí está. Como ya tengo las componentes de la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues simplemente sumarlas y obtener la expresión vectorial de la velocidad que posee en ese instante de tiempo. O sea, utilizar esta expresión, pues, ¿no? Que al final obtendríamos menos 5i más 5j. Eso quiere decir que esta sería la velocidad que tiene la partícula en ese instante de tiempo.
Profesor, pero a partir de la velocidad, ¿yo cómo puedo obtener las componentes? Cuando nosotros vimos problemas de vectores, yo les di una observación. Les dije, cuando ustedes tengan la expresión vectorial de cualquier vector, de cualquier cantidad vectorial, yo les dije, si quieren hallar el ángulo que forma el vector con el eje X positivo y este se mida de forma antihoraria, siempre lo van a obtener de la siguiente manera. Se cumple que la tangente de ese ángulo, porque, vuelvo a repetir, ese ángulo es el ángulo que forma ¿quién? La cantidad vectorial, o sea, el vector, con el eje X positivo medido en forma antihoraria. La tangente de ese ángulo siempre se va a calcular de esta manera, dividiendo el módulo de la componente vertical respecto al módulo de la componente horizontal. O dicho de otra forma, el módulo de la componente que se encuentra en el eje Y entre el módulo de la componente que se encuentra en el eje X. ¿Correcto? El módulo que se encuentra en el eje X, en el eje Y, perdón, es 5. Y el módulo de la componente que se encuentra en el eje X es menos 5. Entonces, esto saldría menos 1, ya sé, pero tenemos que ubicar en qué cuadrante se encuentra, porque ustedes saben que la tangente me va a salir menos 1, es negativa, y es negativa en dos cuadrantes. Puede ser en el segundo y en el cuarto. Es ahí donde justamente nosotros hacemos un análisis simple. Menos 5 en el eje X, quiere decir que va a apuntar hacia la izquierda. 5 en el eje Y, quiere decir que va a apuntar hacia arriba, quiere decir que el vector se orienta más o menos de esta manera. Quiere decir que este ángulo, obviamente, va a encontrarse o va a pertenecer al segundo cuadrante. ¿Correcto? No se olviden de esto, por favor. Profe, la tangente es menos 1. Ya acá aplicamos un poquito de trigonometría nada más. Bueno, la tangente de qué ángulo es menos 1 y que haga que ese ángulo pertenezca al segundo cuadrante. Bueno, sabemos que la tangente corresponde, si la tangente fuera 1 sería 45. Pero como está en el segundo cuadrante, efectivamente, ¿cuánto tendría que ser el ángulo? 135, pues no simplemente se hace acá una reducción al primer cuadrante, que creo que eso ustedes, más que yo, ya lo saben, pues, ¿no? Ya tantos años de preparación también. Bueno, muy bien. Entonces, el ángulo de acá deducimos que efectivamente tendría que ser 135 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero rescatar de este problema? Lo que justamente te comenté. Hay problemas donde nos conviene analizarlo por partes porque ahí justamente veo que hay datos. ¿Sí? Y es más cómodo. Lo otro es recordar esto que te expliqué en vectores. Siempre se cumple que la tangente de este ángulo, donde este ángulo es el ángulo que forma ¿quién? El vector con el eje X, medido en forma antihoraria. Se calcula siempre de esta manera. ¿Correcto? No se olviden de esto, por favor. Muy bien, les doy de repente unos 10 segundos para que, si desean, que tomen foto, o si no, pasamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, creo que ya es suficiente, ¿no, chicos? Ahora sí, pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, veamos el problema 57, que también es en su guía. ¿Sí? Dice, la figura muestra la velocidad inicial y la aceleración constante A de una partícula en movimiento bidimensional. Ojo, nuevamente me dicen que la aceleración es constante. Ya sabemos cuál es su característica entonces. La posición inicial dice que es 20J. ¿Qué quiere decir que la posición inicial sea 20J? Que simplemente la posición inicial en el eje X valdría 0, pues, ¿no? Eso más o menos ya tú andas analizando a medida que lo vas leyendo el problema. Me dicen que su velocidad inicial es menos 10i, menos 10j. Acá sí ambas, la velocidad inicial tiene las dos componentes. La aceleración también, mira. Y me piden en qué instante después del tiempo cero la partícula vuelve a pasar por el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, se parece al problema anterior, sino que ahora ¿por dónde va a pasar? Por el eje Y. Y si va a volver a pasar por el eje Y, ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente la posición ahora en el eje X, ¿cuánto sería? 0, pues, ¿no? Muy bien, entonces vamos a resolver eso. Esa es la figura, por si acaso. Ya la figura al final es una referencia, ¿sí? Porque si tú quieres dibujarlo, lo puedes hacer, la trayectoria, ya sabemos que es una parábola. Pero al final no te lo pide, no te lo pide el problema. En cambio, con las ecuaciones que ya hemos podido deducir o demostrar, entonces ahora sí podemos resolver el problema.
Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, como ya les había comentado. Si va a pasar por el eje Y, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el X cuánto tendría que ser? 0. Muy parecido al problema anterior. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación general. Muy bien. En este caso, la posición inicial es 20J, ¿correcto? La posición inicial, la velocidad inicial es esta, la aceleración es esta, y me piden el instante de tiempo en el cual, después de qué tiempo igual a 0, la partícula vuelve a pasar por el eje Y. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta ecuación general. ¿Por qué? Porque tengo los datos, mira. La posición inicial simplemente es 20. O sea, sería 0i más 20j, ¿correcto? Velocidad inicial, menos 10i, menos 10j. Por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora justamente ahí utilizo este dato que me da el problema. ¿En qué instante, después del tiempo 0, la partícula vuelve a pasar por el eje Y? Entonces tú dices, si nosotros reacomodamos y operamos esto, obtendríamos justamente lo siguiente, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo acá es reacomodar los términos tanto en Y como en Y. Por eso que lo estoy agrupando, ¿no? Vector unitario Y, vector unitario J. Esta es otra manera de resolverlo. Acá tengo Y, pero este está multiplicado por T, o sea, acá tendría menos 10T, ¿correcto? Y acá tendría ¿cuánto? Más T cuadrado Y. Entonces los estoy agrupando acá. Luego acá estoy agrupando las J. Tenía 20J, tengo acá menos 10JT y acá tengo ¿cuánto? Menos 0,25, perdón, más 0,25JT cuadrado. Factorizo el J y obtendríamos esto. Bueno, como el problema me dice que justamente en qué instante después del tiempo 0 la partícula vuelve a pasar por el eje Y, eso quiere decir que la posición en el eje X, ¿cuánto tendría que ser necesariamente? 0. Entonces, si esto lo hago 0, ¿no? Porque efectivamente esta es la posición en el eje X y esta sería la posición en el eje Y. Si esto vale 0, pues simplemente haciendo una operación sencilla, el tiempo tomaría el valor de 0 o 10. ¿Correcto? Muy bien. Pero ya no puede ser 0 porque ese era el instante inicial. Entonces, otro instante en el cual pasa por la posición X igual a 0 sería el instante de tiempo 10. Y si ya conozco el tiempo 10, entonces lo que simplemente hago ahora es... Bueno, eso es lo que te pedían, ¿no? Sí, el tiempo 10 nada más. Pensé que era como el problema anterior. Solamente nos pedían el instante de tiempo en el cual vuelve a pasar por esa posición. Y bueno, la respuesta sería 10 segundos. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el problema anterior y este problema prácticamente tienen mucha relación, ¿no? Sino que acá lo hemos hecho reemplazando. Date cuenta de un detalle. Si lo analizo por partes, salía también igual. Entonces, acá de repente hubiera sido más cómodo analizarlo como el problema anterior, ¿ya? Sino que he querido resolverlo de esta manera para que ustedes se den cuenta que a veces, si lo utilizamos de esta manera, puede tornarse engorroso, como lo ves acá. En cambio, si lo analizaba por partes, como lo hice el caso anterior, creo que es más fácil su análisis, ¿ya? Pero ahí están las dos formas de cómo quería que vean la solución del problema. Ustedes escogen si lo hacen de manera directa o de repente por partes como resolví el problema anterior. Veamos otro ejemplo. A ver, ¿qué dice el problema 59? Dice, un helicóptero parte el reposo con una aceleración 2J. Bueno, ya sabemos que si parte el reposo, eso quiere decir que su velocidad inicial vale 0, ¿correcto? Dice que al cabo de 4 segundos cambia la aceleración a 4i más j. O sea, primero, se estaba moviendo con una aceleración de 2, se sobreentiende que es constante. Pero ¿durante cuánto tiempo se mueve con esta aceleración constante? De acuerdo al problema, 4 segundos. Pero luego de esos 4 segundos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su aceleración cambia. Y ahora ha cambiado este valor, ¿correcto? Quiere decir que ahora ya no tiene una, sino tiene dos componentes. Y me piden que haya la velocidad del helicóptero después de 6 segundos de iniciado el movimiento. ¿Correcto? Entonces, lo que a mí me conviene es lo siguiente. Primero, si me piden la velocidad después de 6 segundos de haber iniciado su movimiento, entonces decimos lo siguiente. Primero, el helicóptero se encuentra en reposo.
No tiene velocidad. Tiene aceleración constante y esta la mantiene durante 4 segundos. ¿Correcto? Entonces yo te pregunto, ¿no es cierto que yo podría conocer qué velocidad tiene el helicóptero luego de esos 4 segundos, ¿sí o no? Profesor, pero ¿para qué me serviría hallar la velocidad del helicóptero luego de esos 4 segundos? Me serviría porque esa velocidad vendría a ser la velocidad inicial cuando ahora tenga esta aceleración, ¿sí o no? Y como me están pidiendo la velocidad 6 segundos después, como ya pasaron 4, es decir, me estarían pidiendo la velocidad con esta nueva aceleración cuando han transcurrido 2 segundos adicionales. Donde la velocidad final al cabo de esos 4 segundos sería la velocidad inicial cuando ya tenga esta nueva aceleración. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Veamos. Como dijimos, parte del reposo, su aceleración es 2, se mantiene constante durante 4 segundos, entonces utilizo la ecuación. Velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, reemplazo. La velocidad inicial es 2, bueno, J le estamos poniendo para que lo tengan en consideración, aunque de repente si gustas podríamos obviar el eje J, ¿no? Pues hacemos que es sobre el eje Y. Multiplicado por el tiempo. Profesor, como parte del reposo, esta velocidad inicial efectivamente se hizo 0, no se olvide. Por eso que de frente lo estoy reemplazando. ¿Sí? La aceleración era 2, bueno, 2J, y el tiempo es 4. Por lo tanto, lo reemplazo y saldría 8J. ¿Este 8J qué va a hacer para mí? Este 8J vendría a ser la velocidad inicial cuando ahora su aceleración sea esta. Entonces, justamente lo que estoy indicando por acá es lo que te he comentado hace un momento. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial para esta nueva aceleración será 8J. Entonces, voy a aplicar nuevamente la ecuación, pero obviamente el tiempo que va a transcurrir para que se completen los 6 segundos ya no sería, bueno, como ya pasaron 4, simplemente faltarían 2 segundos. Y utilizo la misma ecuación, pero ahora la velocidad inicial vendría a ser esta. La velocidad final es la que quiero hallar, la aceleración ahora sería esta, y el tiempo, vuelvo a repetir, solamente serían 2 segundos. Bueno, es cuestión de operar nada más. Velocidad inicial, 8J, acá está. Aceleración, acá está la nueva aceleración, por el tiempo, que en este caso es 2. Bueno, es cuestión de operar y simplemente la respuesta ya sabemos cuál saldría, ¿no? 16i más 2J, ¿correcto? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Bueno. Vamos a ver ahora lo que es movimiento de proyectiles, ¿sí? Bueno, también ustedes lo conocen como movimiento parabólico, ¿cierto? Realmente el movimiento parabólico es un caso particular de movimiento en 2 dimensiones o movimiento bidimensional, pero con aceleración constante, ¿sí? En este movimiento, la aceleración constante que va a adquirir la partícula al moverse en 2 dimensiones es justamente la llamada aceleración de la gravedad. Ya sabemos que para que un cuerpo pueda describir un movimiento bidimensional, la orientación de su velocidad tiene que cambiar, ¿cierto? Y para que eso ocurra, la velocidad y la aceleración deben tener, bueno, deben formar un ángulo, pero debe ser diferente de 0 y de 180. Entonces, si tú quieres que la aceleración sea la aceleración de la gravedad y quieres que la partícula describa un movimiento parabólico, ya sabemos que la velocidad y la aceleración deben formar un ángulo que sea diferente a 0 y 180. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo lanzar de manera oblicua, ¿correcto? Y acá un comentario muy importante, ¿no? Sí, y eso creo que también ya se les había comentado cuando habíamos analizado movimientos de caída libre. El parabólico es algo similar, ¿no? Normalmente cuando nosotros analizamos movimientos parabólicos o movimientos de proyectiles, siempre vamos a tomar como sistema de referencia un punto fijo en tierra, ¿correcto? No olvidar eso. Bueno, ahí tenemos la partícula. Como yo sé que la aceleración es la gravedad y siempre apunta de manera vertical hacia abajo, entonces lo voy a lanzar con una velocidad que forme un ángulo que sea diferente a 0 y 180. De esa manera garantizo que se forme la trayectoria parabólica. Bueno, lo que estoy haciendo acá es dibujar las componentes de esa velocidad, ¿no? Si esta es la gravedad, la velocidad más o menos tendría esta orientación, más o menos lo voy a mirar, mira el puntero por favor, esta sería la velocidad, esta sería la aceleración, efectivamente va a describir qué cosa, una trayectoria parabólica, ya que no forma ni 0 ni 180 grados. Entonces, cuando yo hago el análisis, efectivamente la trayectoria parabólica más o menos tendría esa forma.
Y como ustedes se pueden dar cuenta, lo que estoy haciendo ahora es lo siguiente. Estoy descomponiendo esa velocidad de tal manera que una componente sea paralela a la aceleración y otra componente, como sea, perpendicular a ella. Como ya habíamos dicho, ¿eso qué me garantiza? Que efectivamente la componente que es perpendicular a la aceleración, pues simplemente, al no estar afectada de aceleración, describe un MRU. Y en la vertical, efectivamente, como hay aceleración, quiere decir que en la vertical va a describir un MRV. Pero en este caso, como la aceleración es la gravedad, quiere decir que en la vertical, ¿qué tipo de movimiento describir? Un movimiento vertical de caída libre. Entonces, acá lo que estamos haciendo es analizar cómo es que cambia la velocidad de la partícula, ¿sí? En un movimiento parabólico, donde la aceleración constante es la gravedad, al transcurrir el tiempo. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta componente horizontal no cambia, ya que su velocidad en la horizontal no posee aceleración. O mejor dicho, en la horizontal no hay aceleración. Quiere decir que esta se mantiene constante. Por lo tanto, en la horizontal experimenta MRU. Pero en la vertical sí hay aceleración. Por lo tanto, en la vertical me doy cuenta que la aceleración, o perdón, la velocidad va a ir cambiando. ¿Correcto? Entonces, como me doy cuenta que la velocidad en un primer momento tiene orientación opuesta a la aceleración, quiere decir que va a experimentar un movimiento desacelerado. Llegará un momento en el cual la velocidad se hace cero, ¿sí? En la vertical me refiero, no la total, por si acaso. En la vertical se hace cero y luego, como la aceleración apunta hacia abajo, esta aceleración va a hacer que el cuerpo adquiera velocidad nuevamente en la vertical. ¿Correcto? O sea, el mismo análisis que se hizo en caída libre. Ya sabemos que en caída libre, cuando un cuerpo sube, su rapidez va disminuyendo. Llega un momento en el cual se hace cero. Y se acuerdan que cuando se hacía cero, alcanzaba lo que nosotros habíamos llamado la altura máxima. Aquí es lo mismo. Cuando la componente vertical de la velocidad se hace cero, decimos que en ese instante alcanza su altura máxima. Ya, eso lo vamos a ver luego con tres observaciones que he puesto al final. En cambio, la componente horizontal se mantiene constante. ¿Correcto? Muy bien. Cuando baja, ya sabemos que en caída libre, al bajar, la rapidez aumenta. ¿Cierto? ¿De cuánto en cuánto aumento o disminuye, dijimos? ¿Se acuerdan? Por cada segundo, de 10 en 10. ¿No? Claro, considerando que la aceleración de la gravedad fuera 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá lo que simplemente estamos haciendo es luego hacer un análisis en cuanto a lo que es la velocidad. En la horizontal ya sabemos que esta se mantiene constante, ya que no hay aceleración. Y en la vertical sabemos que experimenta qué cosa, MRV o caída libre en todo caso. Por eso que podría yo utilizar esta ecuación para ver cómo cambia esa velocidad al transcurrir el tiempo. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que este t es el tiempo total que debe transcurrir desde que se lanzó hasta algún punto que yo quiera analizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo lo lancé y quiero saber qué velocidad tiene luego de 7 segundos. Ah, chicos, vamos a esperar al profesor que se conecte. Tranquilos. Voy a comunicarme con el profesor a ver qué pasó. Listo, chicos, vamos a esperar un ratito al profe. Parece que tiene un problema con la computadora. Eso se soluciona rápido, no hay problema. Mientras, ya les voy a ir pasando la asistencia, ¿ya?
Ojalá que nadie se haya puesto un apelativo por ahí, ¿ya? Porque si no, no encuentro, Sí, no se preocupen, yo voy a buscar sus nombres aquí. César Riveros, ¿teoría? No entiendo. ¿Tu nombre es teoría? Uy, ¿qué pasó? A ver. eh, está haciendo la clase el profe, no sé, no se entiendo. Chicos, la otra semana no hay clase. La otra semana no hay clase, sí saben, ¿no? Bueno, el martes. El jueves sí tenemos clase, creo. Para que puedan descansar, pues chicos, en casa, tranquilos, ¿no? Puedan relajarse de tanto estudiar. El martes no tenemos clase, pero el día jueves sí, normal. El día jueves normal. Fiestas patrias, chicos, fiestas patrias. Y de paso, para que ustedes repasen, pues no vayan estudiando. Ya, toda la semana feriado, no lo sé. Yo hasta donde sé era el jueves nada más perdón, el martes nada más feriado. Pero el día jueves clase normal. Relajarse no, que estudien, ¿no? Ya que van a tener libre la mañana para que puedan estudiar. Solo el martes, el jueves normal. César Riveros, otra vez veo a César Riveros que... Ah, no, sí, sí me dijo su apellido, ¿verdad? Ya lo apunto. Creo que no tienen práctica, no sé, no sabría decirles. Eric, dime. Yo les voy hablando acá de cualquier cosa. No te preocupes. Ya, ya, dale. Como les digo, chicos, solo sé que el día jueves tenemos clase, el martes no tenemos clase. Este viernes no va a haber asesoría. Muchos de ustedes no se escriben, deberían inscribirse en las asesorías porque la asesoría nos ayuda a afianzar lo que hemos avanzado durante la clase, ¿no? Tienen que escribirse en las asesorías, pues chicos, para fortalecer lo aprendido. Traten de entrar a las asesorías. Vamos a esperar por unos minutos al profe, ya va a solucionar el problema, ¿ya? Mientras, voy a aprovechar en tomar la asistencia, ¿ya? Acerca de la primera práctica o cuarta práctica o las demás prácticas, yo no tengo la información de eso, chicos. No me corresponde tampoco a mí hablar acerca de eso. No sabría decirles sobre eso, ¿ya? Voy a aprovechar en tomar la asistencia, así que si hay algún infiltrado, por favor, lo voy a hacer Roche, ¿ya? A ver, voy a llenar una vez la lista. Todos tienen su aula definida, ¿no? Los que tienen su nombre y apellido completo como nombre de usuario, no es necesario que escriban, porque ahí está su nombre y apellido, ¿no?
ni punto, porque ya acá aparece sus nombres, entonces yo simplemente lo voy a apuntar, no, o sea, no se preocupen. Sí, pero por ahora lo estamos haciendo de otra forma, lo estamos haciendo también, pues, para comprobar. No puedes confiarte siempre de la máquina, ¿no? Si no, no tendríamos simuladores, ¿no? Por supuesto, Luis, sí sé. Con el Droidcam, por ejemplo, es una herramienta para usar el celular como una cámara web, el Droidcam. No se puede tener aquí, si se tiene, se corta.